Bienvenidos a Boga Mar Adentro. ¿Cómo estamos, chicos? Bien, todo Dani bien. y Magali. Bien. Hoy, lamentablemente, Daniela Perseguía no está, así que con tristeza, no es broma. Pero tenemos a alguien que le sustituye, Muy bien. que se llama también Dani, así que Dani, preséntate tú solo. Bueno, yo me llamo Daniel Plata. Yo estoy aquí como sustituto de Daniela. Yo no hablo muy bien español, pero bueno, espero que me entendáis Intentarás. también. Y siempre quise estar en este ¿De programa. dónde vienes, también. Dani? ¿Tú de dónde vienes? Yo, de Brasil. Muy bien. Sí. Brasil. Yo a Brasil. Nos escuchaba desde cuando estaba en Brasil, ¿a que sí? Sí, me gustaba mucho el programa, no sé, empecé a escuchar y escuché todos y a mí me encanta, a mí me encanta. Es fan número 1. Sí, sí, sí. Y sí, yo soy el fan número 1, en fin, por aquí. Bueno, voy a aprovechar a mandar un saludo a Benjamín Martín, que el otro día me pidió que le saludara, Muy así bien. que un saludo. Y pues bueno, hoy vamos a hablar un poco sobre el temor hacia Dios, ¿no? Sobre ese temor, y no solo el temor hacia Dios, sino que muchas veces la gente confunde el temor con miedo, ¿no? El tener ese miedo hacia Dios y por eso obedecerle, y no todo lo contrario, ¿no? Y también esos temores, esas mentiras que el enemigo hace que te creas y que son aparte, pues son esos temores que el enemigo te mete en la cabeza y te quitan la paz, ¿no? Entonces queremos tocar un poco esos 3 puntos y bueno, pues eso. Antes de todo quiero daros las redes sociales que son bogamaradentro.solidaria y pues nos podéis encontrar en YouTube, Apple Podcasts, Spotify, Instagram, donde Estamos vosotros por todos queráis. lados. Vamos. Así que nada, Vamos al lío. A Dani, ver. tú... Yo empiezo. Venga, venga. Bueno, ¿qué digo? Bueno, yo esta semana me invitó Paula para hablar y de verdad yo no sabía muchas cosas sobre temer a Dios. Yo en realidad escuchaba esa expresión, no temer a Dios, y me quedaba un poco, buah, temer a Dios, yo no quiero temer a Dios, yo no quiero tener miedo de Dios, porque para mí era eso, ¿no? Yo iba a la iglesia y muchas veces yo entendía, no es que pregaban así, temer a Dios con miedo, pero yo entendía que era miedo. Y yo, bueno, me quedaba flipado, no quiero tener miedo de Dios. Y pues quizá veía que en realidad temer a Dios es mucho más que amar a Dios, lo que temer a Dios, ¿sabes? Porque si tú amas a Dios, tú haces lo que esa palabra temer significa, ¿no? Que es respetar. Bueno, esto abrió muchos mis ojos para obedecer más a Dios también, porque si tú amas, tú quieres obedecer, no, tú quieres estar más con Él. Y bueno, y tengo un versículo que dice que si tienes miedo es porque en realidad no fuiste perfeccionado en el amor, ¿no? Sí. Y ese amor es el amor de Dios, es el amor de Jesús. Claro. Entonces que me pegó, no puedo tener miedo de Dios, tengo que amarle, tengo que ser perfeccionado en su amor y obedecerle y respetarle, ¿no? Como he dicho, abrió mucho mis ojos para obedecer más a Dios. Entonces mi corazón ahora es solo para Él, ¿sabes? Solo quiero estar con Él. Yo pienso que, como Dani también se confundió, pienso que muchas veces confundimos esas palabras con temer a Dios, honrarle y respetarle, a tener ese miedo, ¿no? Como Dios es Dios, Sí. y al final tenemos que tener ese miedo de Él por quién es Él, ¿no? Y al final no. Y Dani lo ha explicado muy bien, que es... cuando tú eres perfeccionado en el amor, entiendes que es ese amor el que te lleva a obedecer y a tener ese temor de Dios y a tener ese respeto hacia Él. No es ese temor de miedo, sino es un temor que verdaderamente te sientes en perfecta gratitud, ¿no? En esa plenitud con Él. Y no sé, la verdad es que me parece curioso esto que dices, Dani, de que pues, es una palabra que siempre se ha escuchado, ¿no? Ten temor hacia Dios, si te alejas del temor hacia de Dios, te va a pasar esto. Y al final te meten también un poco ese miedo, ¿no? Y cuando verdaderamente tienes esa relación con Él, que verdaderamente tu corazón arde por Cristo, verdaderamente entiendes que es eso, ¿no? Que el perfecto amor echa fuera todo miedo y solo se queda esa esencia que Solo es... quieres amarle. Claro, esa esencia que es solo respetarle y obedecerle porque verdaderamente le amas y es tu padre, ¿no? A tu padre le respetas, no por miedo, sino porque verdaderamente le amas y le quieres honrar. Así que esa es mi opinión en el sentido de confundir esa palabra, porque a veces sí que es verdad que temor, sí que es ese miedo, ¿no? Claro, y yo creo que va también en la forma en que
a veces uno comparte el evangelio, porque hay, por Claro. ejemplo, no es con ánimo de criticar ni nada, pero a veces, como decía Paula, se le vende eso a la gente de que tenés que tenerle temor a Dios, porque Dios es esto y lo otro, y la gente, en lugar a veces de tener ese respeto y esa reverencia hacia Él, le tiene miedo. Claro. Y Dios no quiere que le tengamos miedo, Dios quiere que le amemos y le respetemos como nuestro Señor y que cumplamos lo que Él nos pide a nosotros que hagamos, ¿sí? Y a veces ese va al otro extremo. Lo venden como Dios es un Dios de amor, un Dios de perdón, que obviamente Él es un Dios de amor y de perdón, pero que también nos exige que nosotros cumplamos con nuestra parte. Sí, que sí, no, bueno, no pasa nada porque Dios después me va a perdonar. Y con esa excusa uno a veces se va de lo que Dios te manda que hagas, ¿no? Entonces tampoco está bueno irse a los extremos, tener el punto medio de sí, obviamente Dios me ama, pero yo también tengo que tener ese respeto hacia Él, porque todo lo que nosotros hacemos de forma indirecta le afecta a Él, porque si nosotros pecamos, Claro. Él se entristece. Si nosotros nos alejamos de Él, Él se aleja de nosotros, y eso es lo peor que nos puede pasar, que Dios quite su mirada de nosotros y que nos quedemos solos en sí. Entonces, por lo menos es lo que yo entiendo, tener, como decía Pablo, tener ese respeto y ese amor hacia Dios, y sabiendo que Él nunca nos va a dejar, pero que Claro. tenemos que serle fiel también a Él. Sí, yo cuando ha dicho el versículo ese Dani, justo yo traje ese versículo, entonces me preparé algo, bueno, del versículo y me lo escribí y dije, cuando recibimos el amor de Dios, todos los temores y miedos desaparecen y somos liberados, y si aún hay temores, nos falta perfeccionarlos en el amor de Dios. Eso lo tenía apuntado, y justo ahora mi madre me acaba de mandar un versículo que está en Salmos 34:4 Qué maja tú. y dice: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. La verdad es que es un tema muy interesante por eso, ¿no? Porque al final tienes que temer a Dios por ese respeto, pero luego por otro lado el enemigo te mete muchísimos temores, Sí. pues esos miedos de tu día a día, ¿no? Y el anterior programa hablábamos sobre los complejos. Hablábamos sobre el Pentecostés. Perdón. En uno de los anteriores programas hablamos sobre los complejos, y también eso es un miedo que el enemigo te mete, ¿no? Y hay un versículo en Salmos 56:3 que dice: en el día que temo, yo en ti confío. Y quiero meter aquí la confianza porque cuando confiamos en Él, Él nos libra de todo temor, nos libra de toda atadura, de toda esclavitud hacia el pecado, hacia el enemigo. Y pienso que los temores son ataduras que tiene el enemigo. Al final, el enemigo, cuando ve una puerta abierta, no duda, o sea, se Claro, mete. entra. Y pienso que intenta acobardarnos, intenta, pues eso, meternos miedo de todas las maneras posibles. Y hasta en la cosa más insignificante. Yo recuerdo que cogí trauma a los coches. ¿A los coches? Sí, a los coches, porque, bueno, estaba haciendo una tontería con mi hermano Ajá. y a mi hermano le atropellaron. Ay, Pero no le hicieron nada de daño. Claro. Y estábamos en un parking y el coche iba muy, muy lento. Sí. Pero yo me sentí muy culpable porque fui yo la que le incité a hacer una carrera por ahí. Entonces, desde ese día temía los coches, y no como conductora ni esto, sino como peatón. Claro. Y le cogí un miedo terrible a los coches. Hoy en día no tanto, pero, Sí, fue un trauma. pero fue un trauma que yo tuve porque fue mi culpa. Y entonces Claro. el enemigo aprovecha cada puerta para meterte ese miedo, y claro, cuando tú empiezas a creértelo, es esa puerta que estás abriendo y abriendo y abriendo, y solo Dios puede sacarte, Claro, ¿no? y y aparte cerrar son esa cosas puerta. que, algo tan simple como lo que dice Paula, o otro miedo a otra cosa, son cosas Sí. que uno a veces los deja crecer, no te permiten avanzar, que Claro. tenés ese miedo que no, pero es que no, porque no quiero, porque me da, entonces te dejan atado a un lugar y a veces no te permiten avanzar, ya sea en tu vida o en tu relación con Dios. Entonces, pero sabiendo que a pesar de ese miedo, que tenemos que aprender a vencerlo siempre a través de la gracia de Dios, porque Él es el que nos va a ayudar a vencer Claro. todas esas cosas. Sí, el anterior jueves justo compartió Jesús, bueno, uno de nuestros pastores, y habló sobre las pequeñas zorras, Sí, que es son, verdad. bueno, Que vienen a comerse ese fruto, sí, ¿no? eso es.
Y es así, ¿no? A veces desconfiamos tanto, no es que desconfiemos de Dios, sino que nos confiamos tanto de que, sí. bueno, vale, que al final las pequeñas zorras vienen. Y confiar en Dios no significa, se lo dejo todo a Él y yo me olvido, Claro. sino estar velando y orando y verdaderamente confiando en Él, de que, pues obviamente Él está velando por ti, intercediendo por ti, pero tú también tienes que tener de tu parte, ¿no? En Tienes que realidad, estar hasta ahí firme. Tienes que tener un relacionamiento con Él, si no... Claro, ese respeto también hacia Él, de no abrir puertas porque yo en Él confío, sino verdaderamente tener ese temor y andar en esa rectitud, ¿no? Claro. También otro tema de los que quería tocar era que las consecuencias de perder el temor de Dios, ¿no? Yo pienso que una persona que está alejada de Dios, si tiene un mínimo respeto hacia Dios o un mínimo temor hacia Él, de decir cuidado, Sí. pienso que no se aparta tanto. No sé si me explico, pero es como que cuando pierdes completamente el respeto hacia Dios y completamente pierdes el temor de tu vida, como que empiezas a abrir puertas, empiezas a hacer todo, pues a perderte completamente, ¿no? A Claro. corromper tu corazón y a dejar que el enemigo entre, pues como Pedro por su casa, ¿no? Pero cuando tienes un poquito de temor, no que tengas esa relación con Dios, No, claro. sino que tengas un mínimo de respeto hacia Dios, que te quede ese mínimo de respeto, pienso que ahí Dios sí todavía puede interceder. Bueno, en una vida completamente perdida también, pero me refiero a no perder ese temor completamente, porque al final es el principio de la sabiduría, ¿no? Y Claro. cuando tú empiezas a tener, aunque sea lo mínimo, empiezas a tener sabiduría en no hacer esto, en no hacer lo otro y en pensar en las consecuencias, ¿no? Claro, y más que nada en una, por decir también, en una época en la que todo a veces en general Claro, te alejas, de confías. todo, y aparte siempre está la supuesta esta intolerancia a veces entre nosotros también, que no porque el otro piensa así, yo no porque este viene distinto, pero nunca perdiendo el respeto sobre esas cosas, ¿me entendés? Claro. Porque podés estar en desacuerdo con alguien, obviamente, por lo que sea, pero si uno tiene ese mínimo respeto hacia la opinión, y en este caso, o sea, hacia Dios, ¿me entendés? Como bien dice Paula, no es que te estás riendo a carcajadas o pensás que lo de la vida de Dios es un chiste, sino que mínimamente uno tiene ese respeto, sabe que está Dios y que por lo menos, como digo yo, por lo menos no se te ríe o no se burla de Dios tan así tan Claro. abiertamente, porque hay gente que a veces que, como bien planteaba Paula, puede ser una vida totalmente perdida, o peor aún, que conoció a Dios pero por ahí se rebeló y lo primero que hace es humillar el nombre de Dios en cualquier ocasión que puede. Que ahí una a veces le da hasta pena por esa persona porque conoce lo que es el tener el temor de Dios y lo que le puede llegar a pasar si el Señor no toca su corazón. Pero, Me gusta el ejemplo que ha puesto Magalí, que yo no he puesto, que es una vida que a lo mejor sigue en Dios pero se enfría, ¿no? Pero Claro. que no deja de perder ese temor y no se va completamente a las cosas del mundo, ¿no? Claro. Sí. Que no tiene que ser una vida fuera de Dios, sino una vida que a lo mejor pues se ha enfriado o está pasando sus pruebas. Exactamente. Y obviamente no hay que perder ese temor, porque al final, aunque nos cueste, aunque estemos sufriendo, aunque estemos pasando por ese valle, aunque estemos, pues eso, pasando por pruebas, Dios sigue velando, ¿no? Y también, si pierdes el temor, pierdes algo, pierdes a Dios. Claro. ¿Sabes? Sí, Porque sí, completamente. si no tienes temor, ¿qué vas a hacer? Tú vas a cometer algo que no puedes cometer, no un pecado. En exacto, vas a salir de su palabra y lo vas a perder. Y de verdad no lo quieras perder. Vas a perder su presencia, ¿sabes? Vas a orar y después no vas a sentir su presencia, ¿sabes? Vas a perder Sí. su presencia. Y cuando lo necesites, cuando estés así en una fase mala, no lo vas a tener porque lo Perdiste el temor, claro. Perdiste el Claro. temor, perdiste a Dios. Sí. Entonces tienes que velar de verdad. Y eso, de verdad, ese es uno de mis miedos, ¿no? Sí. ¿Sabes? Yo tengo ese temor de perder el perder a temor. Dios, ¿sabes? Sí. No tengo miedo de Dios, sino que tengo miedo de perder a Dios, tengo miedo de perder su presencia y de perder, no sé, la eternidad con Él. Yo no quiero pasar la eternidad lejos de Dios, yo quiero Claro. pasar la eternidad con Dios, ¿sabes? Entonces tenemos que tener ese temor de Dios, de verdad, tenemos No, sí, que amarle, tenemos que estar velando respetarle. y buscando nuestro caminar cada día.
Al final es lo que tú has dicho al principio de que tu corazón está completamente en Cristo. Yo lo veo como que cada día tenemos que hacer que nuestro corazón arda por Él y se consuma por su presencia. Al final de eso se basa. Cuanto más intimidad y comunión tengas con Él, más vas a querer honrarle, respetarle y amarle, ¿no? Tienes que entrar en tu cuarto y cerrar tu puerta, Dios. No te puedes alejar de Dios. No vas Claro. a perder el temor, vas a perder todo. El otro día escuchaba una frase que decía, bueno, a veces mientras yo escucho prédicas y estoy en la Biblia, escribo cosas o pensamientos que me vienen o pensamientos que dice el predicador. Y el otro día estaba revisando mi Biblia y había un pensamiento que había apuntado hace mucho que decía, solo se toca el cielo de rodillas. Sí. Y al final es así, ¿no? Qué gratitud es ponerte de rodillas, y no solo en el acto físicamente, sino de rodillas en tu corazón, de rodillas delante de Dios, ¿no? Al final hay veces que por una cosa, por X o por A, no puedes ponerte de rodillas ante Dios, pero en tu corazón tiene que estar de rodillas ante Dios continuamente, ¿no? Claro. Y es así cuando vas a poder humillarte, cuando vas a poder dejar tu orgullo y cuando verdaderamente vas a tener ese temor hacia Dios, cuando verdaderamente tu corazón está de rodillas ante Él, ¿no? Sí, una vez estaba también, me puse de rodillas, creo que fue una de las primeras veces, y sentí así, ¡buah, qué vergüenza! ¿Por qué voy a hacer eso? Si puedo estar en mi cama así sentadito y orar a ti, porque tengo que estar de rodillas, ¿no? Eso para mí es una vergüenza. Y me quebró la vergüenza y me quedé ahí orando. Claro, no, es que ese también es uno de miedos, ¿no? Qué vergüenza ponerme de rodillas, qué dirán. Y al final es gratificante, a mí me encanta. Me encanta porque verdaderamente te humillas. Sí, pero con calzas. Bueno, a mí me da igual. Así que bueno, yo creo que ha quedado claro este tema. Estos tres puntos. Solo una palabrita. Bueno, Dani, que, a ver. es que Dani se ha preparado muy bien. Para cerrar, Muy bien. que temer a Dios, esa es la prueba de que tú amas a Dios y respetas a Él. Es la prueba. Sí, totalmente. Ahí Sí, al le final dices, es eso, ¿no? El perfecto amor echa fuera todo temor y contra el amor no hay ley, ¿no? Claro. Al final todo se basa en ese amor que es incondicional, ¿no? Y ese amor solo te lo da la intimidad con Cristo, conociéndole más y más y más. Ese amor no va a nacer ahí de un día para otro, sino verdaderamente teniendo esa intimidad. Por eso dice, renovaos en el primer amor. Muy bien. Así que bueno, Ha quedado claro. ha quedado claro. Bueno, me toca con mis preguntas, Uy, mis famosas preguntas. A ver, tire. Son 3 las que traigo hoy. Bueno, empecemos. Cuando te dice la palabra temor, ¿en qué piensas? Cuando te dicen temor, pues decimos esto ya. temor. A mí cuando Dani Plata me preguntó, me dijo, ¿cuál es el tema? Le dije, el temor hacia Dios. Me dijo, ¿qué es el temor para ti? Y yo le dije, bueno, aparte de que el temor es el principio de la sabiduría, el temor hacia Dios es el principio de la sabiduría, para mí es respeto y honra hacia Dios, ¿no? Lo que hemos estado compartiendo antes. Para mí es honrarle, respetarle y obviamente obedecer a Dios. Claro. Para mí eso es tener, cuando pienso en temor, sí que también te puede venir los miedos y todo lo que hemos hablado, pero para mí el temor hacia Dios, o cuando escucho el temor, lo relaciono con el temor hacia Dios, es eso, respetarle y amarle. Sí, lo mío es más o menos lo mismo de Paula. A mí al principio cuando era pequeña el temor de Dios me pasaba eso, del tenerle miedo a Dios. Y bueno, con el tiempo fui descubriendo que no era eso, sino ese respeto y hacia Él y el de querer cumplir en todo momento con lo que Él nos pida. Así que sí, más o menos lo mismo de Paula, para mí. Bueno, yo, por lo que he visto esta semana, con lo que me abrió Dios esta semana, he visto que en realidad temor es casi todo, ¿no? Es el amor, es la obediencia, es el respeto, es tu fe también, porque si no tienes fe, no tienes temor, porque no crees en Dios. Y, es todo también. Yo temor siempre lo he pensado que ha sido miedo. Sí, siempre como Dani, el todo, único miedo. sincero. Sí. Es broma. No, miedo. Siempre me ha dicho temor es miedo. De ver una peli de miedo no, No es broma. Pero siempre me Eso ha abre parecido puertas, así que no miedo. veáis. No, por favor. A ver, A mí me encanta. Las pequeñas zorras. Sí, te encanta. Sí. Pues Ay, eso no. son Pues, pequeñas zorras que Pues vienen a ahora, comerse. entonces. No. Muy bien. No, Vale. es verdad. También, pues eso, lo puedes ver de dos maneras, ¿no? Temor hacia esa palabra que es el miedo, que, joder, tengo temor de esto, o temo.
pero eso no. También la Biblia habla de eso, en el día que temo, en ti Claro. confío. No es que todo sea temor hacia Dios, sino que también usa la palabra temor para referirse al miedo. Miedo, sí. Sí. Bueno, siguiente pregunta. Cuando piensas en el temor hacia Dios, ¿te entra miedo? ¿Cómo? Cuando piensas en el temor hacia Dios te entra miedo. Es lo que hablábamos un poco antes, Claro. ¿no? A lo mejor de No, pequeñas, ajá. cuando escuchábamos Dios, no sé qué, cuando escuchábamos también lo que Dios hacía en Claro. el Antiguo Testamento, de, por ejemplo, lo de Noé, que se cargó a todo, a todo Toda el la mundo. tierra. A lo mejor sí que dices, joder, le respeto, pero por miedo. Claro. Por miedo a que... Pero hoy en día no, le respetas porque le amas y le temes porque obviamente le amas, ¿no? Entonces... Yo creo que a veces ese lo que hemos cambio hablado. muestra también la relación que uno tiene con Dios, porque uno, Claro, al sí. primer instinto, el del temor siempre es miedo. Entonces uno se queda a veces En el con eso, con el principio. miedo a Dios, pero si uno después lo va conociendo más a Él y crece más en Él, se da cuenta que el temor no es eso, sino que es ese respeto del que hablábamos hoy. Sí. Y Claro. solo quieres obedecerle, no quieres perderlo. Y la última pregunta. Uy. ¿Qué ¿Nos habéis fijado que Dani siempre pregunta pero él nunca se contesta? Sí, él Sí. no se Vale. contestó en esa. Bueno, ahora en la última decimos. La respondo yo la segunda, la Venga. última. ¿Y la última? Está Paula. No era. Y la última pregunta, que es la tercera, dice: ¿qué personaje bíblico que se te venga ahora en la mente te recuerda el temor hacia Dios? Wow, lo tengo apuntado aquí en mi cuaderno. Es que Dani ha iba a venido hablar muy de preparado. eso, Viene muy preparado. pero, ¿sabes? La cosa va pasando tan rápido que no me da tiempo de hablar. Bueno, pues ¿Puedo decirle Diga, de diga, él? diga. Sí, sí, Diga, Bueno, claro. es que tenía hoy de mañana, justo hoy, he leído en Génesis 22, es cuando Abraham, ¿se dice Abraham? Sí. Es en portugués de Abraham. Pero bueno, está él con su hijo y Dios le dice, ¿no? Para entregar su hijo y él entrega a su hijo. Voy a decir súper rápido. Y pone a su hijo ahí y después le aparece un ángel, ¿no? Dios envía un ángel y le dice, Abraham, no hagas eso porque ahí probaste tu temor hacia mí, ¿no? Hacia Dios. Y yo me quedé flipado, ¿sabes? Yo cuando leí eso solo pensaba que yo tengo mucho más que entregar a Dios. Yo no tengo temor suficiente, creo. Tengo que entregar todo, ¿no? Tenemos que entregar No, todo. aparte de esa historia siempre es una muestra de la devoción de Abraham y de su fe ciega en el Señor, que Claro, a veces uno lo su compara fe con lo ciega, de uno y sí. dice que el Señor mañana te diga, me tenés que entregar en sacrificio a tal, algún familiar, y uno a veces se plantea, ¿y qué le diría? Ay, yo no iría a hacer eso. Claro, Yo la no primera haría respuesta eso. de uno sería el no, pero esa sería nuestra carne. Nosotros tenemos que tener esa fe que si Dios nos lo pide es por algo, y esa muestra de Abraham, no solo de fe, sino como decía Dani, de ese respeto y de ese temor hacia Dios, es una muestra, digamos, impresionante, porque yo siempre digo, nos llegan a preguntar esas cosas y ¿qué hacemos nosotros en ese momento? Mi no corazón, Abraham tiene un corazón, tío. No seríamos capaces de entregar a nuestro hijo, o seríamos. O nuestro amigo, o nuestros padres. Yo no tengo hijos, haría pero... eso. Pero tienes Iba a padre, decir eso. tienes tu abuelo, ¿sabes? No, o por ahí te pide que entregues tu vida por alguien también. En Sí, ese aspecto. eso yo entregaría, creo. No, Entregar sí, mi sí, vida, sí. es difícil tener un corazón tan sí, entregado sí, a al Dios. Y hablando de corazones entregados, me recuerda a Enoch, no sé si sabéis Sí. quién es, que es uno... Sí. Me recuerda porque Dios habla muy poquito, o sea, en la Biblia habla muy poquito sobre él y Dios lo único que dice de él es que era un corazón, o sea, que él tenía un corazón conforme a Dios Sí. y por eso se lo lleva. Y me parece espectacular porque ahí también podemos ver un acto de que él tenía temor hacia Dios, ¿no? Andaba con una vida en rectitud hacia él y bueno, mi ejemplo es ese. Enoch. Muy bien. Mi Creo que es para ejemplo, todo, para mí. Enoch. como han dicho antes, el de Noé. Bien. El de Noé porque... Es verdad, es el único que le obedeció. eso es. Yo ya está. Lo ha cortado. Cortito. No, eso es. Imagínate No va a durante contar 100 nada. años. Eso es. Imagínate durante 100 años que la gente dude de ti, se ría de ti, que Sí. no va a llover, cómo va a llover, que no Claro. sé qué. Durante 100 años. Y luego tú en tu Y obediencia. otra Eso cosa es. que yo también no construiría una arca. Ya. Ah. Yo también no tengo este corazón. Es como Abraham, entregar su hijo o construir una arca. Madre mía. Y ese era mi ejemplo. Y esas son las preguntas que traía. Muy bien. Bueno, pero falta Magali. ¿Y Magali? No la cortes así. Ay, No, es Pobre. que yo contribuí a la de Dani y ya está. ya está. Eso es. ¿ves? Abraham, yes. Esas son las preguntas que traía. Y espero que os guste. Muy Y bien. Nos encanta, Dani. los digáis en los comentarios. Siempre por nos Instagram, por sorprende ahí. Dani con sus Sí, preguntas, sí. así que. Eso es.
Muy y bien. esas son las preguntas. Siguiente. Sí. Siguiente, venga. Sácalo, Benito. Bueno, muy bien. Para cambiar un poquito de tema, ¿sí? Eso. Hoy les traje mis famosas, bueno, yo creo que son famosas. Por Para ahí, mí son famosas. bueno, muy bien. Son famosas noticias, ¿sí? Pero bueno, tienen que prestar atención a las noticias que les voy a decir porque al final les voy a hacer una pregunta muy importante, así Vale. que presten atención. Muy bien, la primera noticia, el título dice así. Gato salta desde el 5º piso de un edificio en llamas y sale caminando ileso. Pensé que era un trabalenguas. Ah, casi. Pero bueno, él tiene No es broma. 7 vidas también, ¿no? Perdió una. Claro, se dice que, ¿sí? Bueno, la noticia va de que un edificio, alguien se quedó dormido, quedó mal prendido algo, hizo cortocircuito, un cable, no se sabe bien cómo se originó, pero se prendió fuego todo el piso, ¿sí? Empezaron a salir, nosotras ya tuvimos nuestra experiencia con el fuego con Paula en casa, Ya. y no fue muy bonito que digamos. En cuestión que era un 5º piso. Sí, era bastante alto y bueno, se empezó a prender fuego, la gente salió y una señora estaba preocupada por su gato porque no encontraba a su gato. Y de repente ven a un animal saltando por el aire ventana. y resulta que era el gato. Joder. O sea que saltó por la ventana y dicen que el gato aterrizó lo más tranquilo en el pasto, se paró, se acomodó y se fue caminando tranquilo. Joder. Yo una curiosidad que los gatos sé que siempre se caen de pie, ¿no? De pie. Una curiosidad, un dato rápido. Bueno, dice que eso es así de los Así como dicen. Yo no he tenido gatos, así que no puedo decir nada. No sé, ¿alguno de ustedes ha tenido gatos? Yo sí tengo uno. Bueno, no es mío. No me gustan nada los gatos, tío. No, yo No, tampoco. pues mira que a mí no me gustan nada los animales, pero los Te gatos son encantan tan los gatos. pasivos. No, no me encantan. Pero son tan pasivos, pasan de todo, van a su En bola. realidad son salvajes. Salvajes. En realidad son muy salvajes. Bueno, no pasa nada. Yo lamentablemente soy más del equipo de perros. De perro, yo también. Así que bueno. Bien, mi otra noticia, ¿se acuerdan que, no me acuerdo si fue en el anterior o bueno, en alguno de los programas que hemos hecho? Traje una noticia, ¿se acuerdan sobre el famoso bolso en forma de avión? Sí. Bueno, conocido. este tiene que ver con otro bolso, ¿sí? Que sirve para sacar a pasear a tu pez. ¿Sí? Interesante. Para estos que tienen así pececitos o algo de esto, que obviamente no vas a andar con el acuario paseándote por la calle, Con lo que pesa eso. con lo que pesa también. Con el Se de han Rafa. inventado un bolso en forma de, ¿vieron las pastillas a veces que se toma el paracetamol que tiene esa forma ovalada? Bueno, supuestamente el bolso va a tener esa forma, obviamente con agua adentro, para que el pez pueda ir dentro mientras vos vas paseando y bueno, pueda conocer un poco de la ciudad. ¿Sí? Ay, mi Dios mío. Esto surge de una empresa japonesa. ¿Sí? O sea, viene de Japón. Vieron que los Tendría que japoneses ser y a chino, los claro. chinos les encanta inventar esas cosas Sí. raras. Sí. Muy bien. Mi otra noticia, sigo. Esta está muy buena. Esta persona fue muy inteligente. Dice, vacío legal permite a estudiantes comer pollo frito gratis por 6 meses. ¿El qué, perdón? Un vacío legal. Ahora ustedes dirán que es un vacío legal. Sí. Muy bien. La noticia dice que es así. Un estudiante universitario chino de 23 años fue sentenciado recientemente a 2 años y medio de prisión por estafar a KFC por aproximadamente $31,000 en comida rápida. ¿Qué es lo que pasó? Él usaba los cupones, vieron que ahora te vienen las aplicaciones con cupones como Burger King, McDonald's y Sí. todo esto. Sí. Entonces él usaba los cupones para conseguir los cubos de alitas de pollo de KFC gratis. Vieron que se acumulan Sí. tantos puntos, podés tenerlos gratis. Y él con otra aplicación lo que conseguía era recuperar esos cupones. Entonces él cada vez que iba al KFC Iba iba gratis. Anda. Entonces, y bueno, no lo usó solo él, se los pasó a sus amigos, a todo, y bueno, también empezó a venderlos, o sea, para Buah. poder ganar dinero. Joder. No, este hombre, la verdad, Un genio. Un poco enfermo. un poco genio, la verdad, no le vamos a mentir. Tanto pollo comiendo, madre mía. Hasta que en un momento lo agarraron, se dieron cuenta de que estaba haciendo eso. Ahora, mucha gente dice que tampoco está mal, porque al fin y al cabo los que no se dieron cuenta era la gente de KFC cuando hicieron la aplicación. Claro, hay un Claro. debate ahí, ¿no? Claro. Entonces lo que ellos dicen, según las autoridades chinas, que comparando las acciones de los estudiantes, en este caso, comparan esta situación con los de estudiantes, por ejemplo, que vas al cajero automático y por X motivo el cajero automático te da más dinero del que vos pediste. ¿Sí? Y vos Bueno, y eso nunca y lo te he visto, llevas. pero- No, yo tampoco. Y dicen que en China Tampoco voy al cajero automático. tal comportamiento constituye un enriquecimiento injustificado y se considera un delito. O sea, bastante difíciles eran los chinos. Sí. Así que bueno, si se les ocurre esto, no lo hagan en China por lo menos, ¿sí?
Muy bien. Y la última noticia que traigo, esta me parece estaría buenísima para ver qué pasa. Que castores dejan sin internet a una ciudad entera. ¿Pero por qué? ¿Sabes por- Diga. Creo que sé. A ver, Porque ellos comen... o no va por ahí. claro. Vale, ellos comen los cables Ajá. y se comieron el cable de internet y ya está. Justamente, se comieron el cable de internet. Qué máquina eres, Dani, de verdad. Se merece aquí... Soy chino ahora. Muy... Creador. No, esto no. Sí, porque ha dicho que los chinos son listos. Ya, pero... Bueno, lo que pasa con estos castores es que ellos andaban paseando por ahí por el medio del campo y encontraron unos cables y bien como dice Dani, Pues empezaron a estaría mal masticar el puesto, cable pero el tema es que era el cable de una empresa de internet muy grande de Estados Unidos y se masticaron tanto el cable que dejaron a una ciudad entera sin internet. Joder. Pero de principio a fin, o sea, la ciudad entera se quedó sin internet por todo un día. Buah. Qué drama, de verdad. La verdad. Molaría que es pasas eso. aquí. Eso, para Por un ver qué es día. lo que hace la gente con semejante reacción. No, y no trabajar. Trabajarse. Bueno, bien. Y ahora para terminar, espero que hayan prestado mucha atención porque de estas 4 noticias que les he Ay, dicho, Dios ¿sí? El gato, una es el del mentira. pelo. Vale. Una es Bien, mentira. Una es mentira o un invento cualquiera. Vale. Muy bien. Entonces teníamos la primera era la del gato que saltaba el 5º piso en fuego, la Eso del es verdad. bolso para pasear los peces, la de las alitas de pollo gratis y la de los castores que se comieron el cable. Yo me pongo a la de los castores. Vale. Dani. Yo voy a... Uy, si es que la del Es que pez... los cables no suelen estar por abajo. O sea, no puede ir un castor ahí por el campo y comerse un cable porque no van por la... Vale, y un gato que No se sé. tire desde su... Sí, eso sí me lo creo. Y lo del bolso, nos has traído noticias peores. Vale, el del bolso sí me lo creo porque es un poco más Y lo del creíble. KFC seguro, porque hay gente tan rata que yo, Sí, yo me lo creo. yo lo haría, la verdad. Lo único que no me creo es lo de los cables. Vale. Yo me voy al del gato. Al del Al gato. del gato. Muy ¿Y tú, bien. Pero Y yo de- creo que es el del bolso, ese, con los peces. El del bolso. El del del bolso pez. con los Porque peces. no hace sentido. Haces una bolsa. Ajá. Tampoco tiene sentido, va, pero... No hace sentido ninguno y no creo que consigan hacer un material de Bueno, esa pero es una manera. noticia que puede salir. Claro, no es garantía. Bueno, entonces quedamos. Por eso es Dani, mentira. vos sos los peces, Paula los castores Y y el gato. Dani el gato. Vale, el gato se tiró o se cayó. No saltó. Saltó, obviamente, hijo. porque Entonces, estaba en Pero Vale. Y la del KFC, no, me tiro por el gato. el gato. Bueno, muy bien. No, uno solo tiene razón. Uno solo es chico y es... Y es Paula. Y es Paula. Ya. Muy Ya, bien, un poco porque, pálida a también, ver, ¿no? era un poco de lógica. Pero porque vosotros no veis los paneles esos que están en el campo, que son para sujetar los cables por Claro. arriba. Sí. yo pensaba que los esquilos. yo dije, la voy a Estaban poner a ver si se dan cuenta también, porque como dice Paula, todos los Aparte, cables van los por castores arriba. comen madera. También. No, Sí, no cables. sé si se comerían los cables. Mi perro se come, vamos, Todo. hasta... Bueno, tu perro, porque tú eres un salvaje. Así que bueno, esas fueron algunas noticias medias raras que les traje. Así que espero que les hayan Me ha gustado. gustado. Me ha gustado. Y Ok. por último, quería A ver. finalizar con que Dani, ya que viene, su primera vez, Sí. nos Mire. contara un poquito de su testimonio. De mi testimonio. Cortito. Ah, sí, porque ya estamos aquí hace casi 50 minutos. Venga, venga. Bueno, yo no sé mucho que hablar también de mi testimonio, nunca hablé mucho sobre eso, pero yo sé que Dios siempre estuvo conmigo, pero yo percibí eso después de me convertir, después de empezar a hablar con Él. Y yo, bueno, yo no me gustaba nada la palabra, ir a la iglesia, escuchar la palabra, nada, no me gustaba nada de eso. ¿Acaso que yo no me gustaba a Dios? No quería aceptar su amor, ¿sabes? Entonces que siempre le rechacé, ¿no? Es el famoso testimonio de un joven, ¿no? Siempre lo rechazamos. Y fue así. Un día empecé a orar y a hablar con él. Y ahí que él me transformó, ¿no? Me moldó. Empecé a leer un poco más la Biblia y fue bien a los pocos. Y también a los pocos percibí que su espíritu siempre andó conmigo, ¿sabes? Siempre estuvo presente. Pero yo no quería aceptarle, ¿no? Estaba aquí como en la puerta diciendo, puedo entrar. Hoy no, Espíritu Santo, hoy no, ¿sabes? Como eso. Y hasta el día que le dejé entrar, ¿no? Entré en mi cuarto y oré. Me gusta lo que dices porque uno de los versículos que más me hablan es eso, ¿no? Que Jesús está a la puerta y él te está llamando, solo tienes Sí. que abrir para que Él pueda cenar contigo Claro. y morar en ti. Y es algo que muchos jóvenes, como tú dices, rechazan porque no entienden a lo mejor la palabra, no entienden el que esa libertad que te da Dios, porque piensan que la libertad es hacer lo que te dé la gana, Sí. cuando es todo lo contrario, ¿no?
Y tenemos tantas cosas en nuestra cabeza que limitan verdaderamente lo que es Cristo, que hasta que no lo entendemos y hasta que Dios no nos quebranta, no cedemos y dejamos abrir la puerta, ¿no? Yo tenía mucho odio de Dios también, ¿no? Escuchar a las personas hablando sobre Él y para mí parecía una mentira, ¿no? Como esos pastores ahí que roban y todo eso. Hasta que descubrí que no. Conocí a Dios de verdad y ahora quiero ser un ejemplo, quiero ser Dios en la tierra, no ser sus pies. Eso es lo que quiero hacer. Ese es mi testimonio. En realidad, todos estamos viviendo un testimonio. Sí. Testimonio es hasta el fin de tu vida. Ese es solo el principio. Una parte, ¿no? El principio. Sí, al final es lo que dice Dani. Hay partes en tu vida en las que, pues eso. Pero lo bueno es que ahora que conozcas a Dios, testifiques de Él y ese sea tu testimonio Claro, vivo, sí. ¿no? Que tú puedas testificar de Él. Así que nada, Sí. Muy bien. Finiquitamos. hasta aquí el programa de hoy. Y nada, hasta la semana que viene. Estoy muy Adiós. feliz de estar aquí. Adiós. Nosotros también. Y nosotros de que te hayas animado a venir. Hasta la próxima semana. Adiós. Sí.